Bienvenido a mi programa La Gracia y el Régimen del Espíritu. Soy Vinicio Barrera desde El Salvador. Puedes encontrar este programa en los canales de YouTube, puedes encontrarlo en Facebook a través de mi página y en Twitter. También puedes encontrar estos videos de mi programa titulado La Gracia y el Régimen del Espíritu. Pues bien, bienvenido a este programa una vez más, tratando de aclarar un poquito más conforme a un orden establecido. Fíjate, bíblicamente, porque a ti te encanta hablar de la Biblia, a ti te gustan las evidencias sacadas de la Biblia. Pues fíjate que está escrito que venía un orden y a ese orden se le llama Melquisedec. Está escrito que la ley, tú sabes que la ley, el rudimento es lo que Pablo escribe, tenía que ordenarse por medio de ángeles. Y también está escrito en 1 Corintios 2:13 que teníamos que acomodar. Entonces fíjate, dice que es un orden, un acomodo, y dice también que los ángeles ordenan eso. Entonces significa que cuando Dios, el soberano, el todopoderoso, establece sus pactos, también establece la forma de cómo dejar un pacto para pasar al otro. Tú no puedes abandonar el viejo pacto sin dejar los rudimentos. Fíjate, pero para dejar el rudimento no significa que tú vas a ignorar lo que está escrito, porque esa es la masa. Y el de la misma masa traería un vaso de deshonra primero y luego traería un vaso de honra, pero es usando la misma masa. Entonces Dios establece que para pasar del viejo pacto al nuevo pacto, tú tenías que abandonar el rudimento y pasar a la perfección, sin dejar esa masa. Más bien lo que dejas es el rudimento de esa masa. Y por eso estableció un orden, porque las cosas están desordenadas. Por eso establece un acomodo. Si tú no acomodas, fíjate, tú cuando entras a la habitación de tu hijo, a la habitación de sus juguetes, tú por lo general siempre lo encuentras desordenado, desacomodado, y tú vienes y acomodas los carritos, los juguetes de otro tipo aquí, los de otro tipo por acá, y tú ordenas. A ti te encanta ver ordenado el cuarto de juguetes. Pues esto es como el juguete que Dios usó para traernos felicidad, pero también para traernos infelicidad por medio de unos rudimentos, pero no para ti, sino que tú compartías ese cuarto de juguetes con unos hermanos que no eran de la misma madre. Cuando te digo madre, te hablo en el sentido figurado, porque la doctrina básica, la doctrina en su primer pacto, que es el viejo pacto, que es la ley, pues se escribió de una forma humanística. Ese era el plan de Dios. Esa humanización que vino por medio de la primer mente, la que yo te he hablado en todos mis programas, la mente Adán, trajo como consecuencia, al hacer uso de ella por causa de que tenía error, la ley. A la ley se le llama Moisés. Dice que Moisés ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel, es decir, los hijos de la libre, que allá en la historia, en la fábula, se le llama Sara, pero que tú tienes que deshumanizar. Si tú no deshumanizas, tú no puedes pasar a la perfección. Por eso dice, mas cuando venga lo perfecto, eso que es en parte se acabará. Entonces fíjate que Pablo, te lo he dicho 47,000 veces, Pablo no fue un apóstol. Pablo fue el ser a donde se deposita la mente de Adán, o el viejo pacto, cuando dice que lo espiritual no es primero sino lo animal,
es con relación a Dios. Cuando se deposita esa mente en Pablo, Pablo trae como consecuencia la iniquidad, es decir, la ley. Y esa ley viene y alcanza a los hijos de la libre, que son los hijos de Abraham también, y los envuelve en ese error. Se siente en el templo, se siente en la mente de ellos, se hace pasar por Dios, hasta que un día llegaría el nuevo pacto a través de la otra mente llamada 1 Corintios 15:47 el Señor. Tú sabes que el Señor es Jesús. Jesús es la mente del nuevo pacto, que produciría por medio del uso de los sentidos la gracia, la cual es Cristo. Entonces, para ponerlo en orden, porque esto se trata de ordenar un desorden, hermano. Adán y Jesús son las mentes que producen los pactos. Adán produce el viejo pacto, Jesús, que es la segunda mente, produce el nuevo pacto. El viejo pacto no son las mentes. Fíjate, las mentes, dice Pablo ahí en el fundamento, dice que donde no hay ley a nadie se inculpa de pecado, pero dice que ya había pecado antes de la ley. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, es decir, donde no hay ejercicio en esa mente, donde tú no te pones a maquinar, a nadie se inculpa de pecado. Pero fíjate, dice, no obstante. Obstante significa contrario a eso. Sin embargo, reinó el pecado desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron, pues porque no eran de la mamá Agar, sino de la mamá Sara. Todo esto en sentido figurado, todo esto es una alegoría. Dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura. Y fíjate que figura te venía diciendo que no es igual. Figura es que tiene unas características diferentes. O sea, dice que Adán, o la mente terrenal que traía la ley, era figura del que tenía que venir, no era el mismo. Por eso dice que la ley es la sombra, pero no la imagen misma. ¿Ves? No la imagen misma de las cosas, son diferentes, por eso se oponen entre sí. Pero bien, yo te quiero hablar ahora de la segunda parte, yo así le llamo, del tema anterior. El tema anterior era quién era verdaderamente Abraham. Y yo solo te traigo y quiero ponerte aquí sobre la mesa unas interrogantes, unas preguntas que pues obviamente por causa de que tú no estás en el orden de Melquisedec, pues el orden de todo lo que está desordenado, pues tú nunca te las has preguntado. Pero fíjate, este programa es bien corto. Pregúntate, primera pregunta, ¿quién era Abraham para ser padre de la fe? Pregúntate también qué diferencia había entre la masa que se podía leudar y la misma masa que se podía perfeccionar. ¿Qué relación tenía esa masa con Abraham? ¿De quién era la fe? Tercera pregunta. ¿De quién era la fe? ¿Era de Abraham o era de Dios? Vamos a estar viendo estas interrogantes en este programa, donde podemos ver y escuchar cosas que ojo no vio ni oído escuchó, ni han subido en tu corazón, pero que son las cosas que Dios ha preparado para ti, si tú le amas. Bueno, fíjate bien, ¿quién era Abraham en realidad? ¿Era Abraham un personaje de carne y hueso que andaba caminando por ahí, al cual Dios le hizo una promesa? Porque fíjate que la religión te pintó una historia bien diferente. Tú estás enfocado religiosamente en Jesucristo. Pero fíjate que Jesucristo es el nuevo pacto. Jesús es la mente del nuevo pacto. Jesús es la mente de Cristo. Cuando en el viejo pacto se introduce a Adán, dice que cuando Adán es introducido, Pablo
comienza a querer explicar con esa mente que tenía un aguijón, que era el error, el pecado, y trajo como resultado el imperio de la muerte, es decir, formó a Moisés. Y se vino toda la iniquidad encima, y Pablo dice, bueno, no juzguen nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. La venida del Señor constituye el nuevo pacto. Pasan 2000 años y el Señor no aparece. Cuando llega el régimen del Espíritu, predicado por este servidor, únicamente, porque recuerda que el nuevo pacto viene a través de un orden. Si tú encuentras a alguien más que esté ordenando, entonces ahí hay un problema, porque fíjate que dice que a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, y dice que la simiente es Cristo, y no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, ese régimen, esto que yo te estoy enseñando, esto que yo te estoy hablando, lo que trae es un orden. Eso no significa que yo sea Jesucristo, que yo sea el Señor. No. Aquí no estamos jugando, no estamos hablando de misticismo ni de fanatismo. Te estoy hablando de una doctrina. Cuando aparecía el orden de Melquisedec, cuando comenzábamos a ordenar ese desorden, acomodando lo espiritual a lo espiritual y hacer un discernimiento entre lo bueno y lo malo, entonces era porque venía la segunda mente. Esa segunda mente era la mente del nuevo pacto, y esa mente se llamaba Jesús, que era introducida en el mundo. Mundo sinónimo de rudimento, o de ley, o de fundamento. Esa mente traería con el ejercicio también, igual que como se ejercitó Moisés y trajo la ley, traería la segunda mente llamada Jesús, con el ejercicio traería a Cristo, y eso se constituye en Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿era Abraham un ser humano de carne y hueso? ¿Era Abraham un hombre que, como te cuenta la historia y todas esas fábulas religiosas, un hombre que se le hizo una promesa, pero fíjate que al final a ti se te olvida y tú te enfocas en Jesús? Pero el fin no es Jesús, hermano. El fin y lo principal de todo este plan, lo que a Dios verdaderamente le importa, es Abraham. Porque tú serías descendencia en Abraham. Porque tú serías bendecido en Abraham. Porque si eres de fe, eres hijo de Abraham. ¿Dónde queda entonces Jesús? Tenemos que aprender a hacer un orden, a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Tenemos que aprender a ordenar la ley. La ley es el fundamento escrito para poder llegar a conclusiones que espiritualmente sean correctas y poder dejar ya el rudimento de la doctrina de Cristo. Fíjate, si Abraham es el padre de la fe, porque ahí lo dice, hermano, en tu Biblia. Dice que si tú eres de fe, entonces eres hijo de Abraham. Pero fíjate que Efesios 2:8 dice que la fe es de Dios, es un don de Dios y es exclusivo de Dios. Y es lo que te salva, es el medio para salvarte. Pues pregúntate, si la fe es un don de Dios, pero también dice que si tú eres de fe, eres hijo de Abraham. Entonces, ¿quién es Abraham con relación a Dios? Tú tienes que pensar en eso. Si Abraham es el padre de la fe, pero tú sabes que es un don exclusivo de Dios, entonces, ¿quién era Abraham para que Dios permitiese que Abraham se llamara el padre de la fe? Si la fe era de Dios. Si tú no te haces esas preguntas, tú te vas a quedar jugando con canicas, creyéndote un cristiano, diciendo que estás esperando ahí a un difunto que murió y que es el Jesucristo hombre y que te va a transformar el cuerpo y que tú tienes los sentidos ejercitados, que tus pensamientos están ordenados. Tú no tienes nada, hermano. O el otro diciendo, no, es que Cristo es una mujer y ella nos tiene en el huerto del Edén y tú andas ahí desnudo. O los otros esperando a un Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea, porque Él viene y ellos hablan de un rapto, hermano. Todos están equivocados.
Pregúntate quién es Abraham. Ya hemos definido el viejo pacto, está Adán, Moisés. El nuevo pacto son Jesús y Cristo. Pero hay alguien ahí en esa ecuación llamado Abraham, el cual sería beneficiado y también sería afectado por estos dos pactos. Es decir, que Abraham es el centro del universo para Dios, por decirlo de alguna manera humanística. Fíjate que dice que cuando Dios encuentra a Abraham, dice que no hallando uno más grande que Abraham, juró por sí mismo, diciéndole: de cierto te bendeciré. ¿Quién es Abraham en esta doctrina del Espíritu? ¿Quién es Abraham para poder ser el padre de la fe? Fíjate, por gracia sois salvos, por medio de la fe, pero te dice: y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. O sea que tú eres creado de acuerdo al nuevo pacto. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Pero ¿quién era Abraham? ¿Quién era ese personaje que a ti te dijeron que era un hombre allá que fue a una pelea con los reyes y que cuando Melquisedec lo encuentra, y mira, todo está humanizado, todo se perdió la gloria de Dios porque estaba vista bajo la contaminación del viejo pacto? Y dice que cuando Melquisedec lo bendice, porque esa era la promesa, Abraham diezma. Pero tú sabes que lo que hace Melquisedec cuando se ordena, lo que hace es que introduce al Hijo al mundo, nuevo pacto, el orden introduce al Hijo al mundo, Jesús, y luego lo que hace es, como dice Romanos capítulo 7, fíjate lo que te voy a decir, hoy te voy a decir algo que tú no sabes. Dice Romanos capítulo 7, hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive. Pregúntate de qué hombre se enseñorea la ley. Y luego te dice, ¿por qué? ¿Por qué se enseñorea? Porque la mujer casada, y tú tienes que entender Gálatas 3:21, que dice que Abraham tuvo 2 hijos con 2 mujeres, una de la esclava y uno de la libre. Y luego te dice que esas mujeres son una alegoría porque son los 2 pactos. Entonces dice que Abraham tuvo una mujer con el viejo pacto, tuvo un hijo con el viejo pacto, Agar, y luego tuvo un hijo con el nuevo pacto, que allá se menciona como Sara. Pero es una alegoría, porque esas 2 mujeres son los 2 pactos, uno para traer hijos de esclavitud y el otro para traer los hijos de la libre. Entonces Romanos 7 dice, hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive. Pero si tú eres pensante, tú recuerdas que Abraham tuvo 2 hijos, uno con la ley, uno con Agar, que viene del monte Sinaí, ese es Moisés. Quiere decir que Abraham tuvo un hijo con la ley y también tuvo un hijo con la libre, que la libre es el nuevo pacto, la gracia. Entonces dice que la ley se enseñorea del hombre, es decir, que el hombre es Abraham y la ley es Agar, la mujer que le da hijos a Abraham, pero le da hijos para esclavitud. Dice que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto éste vive. Abraham estaba ahí vivito y coleando, pero dice que estaba enseñoreada la ley. La ley se había posicionado de Abraham, de la mente. Esa mente es el templo de Dios, hermano. Ya vamos llegando, vamos a saber y a descubrir quién era Abraham realmente. Dice que cuando se sienta en el templo, entonces dice que la mujer casada, es decir, el nuevo pacto, es decir, Sara, estaba sujeta al marido, a Abraham, pero bajo la ley. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido y tienes que ordenar. La mujer casada es el nuevo pacto, Jesucristo, que estaba sujeto por la ley, por Agar,
por Moisés a su marido, y su marido se tipifica como Abraham. Recuerda que Abraham tuvo 2 hijos, uno con Agar, uno con Sara, uno de la esclava, uno de la libre, uno de la ley, uno de la gracia. Entonces tú debes comprender Romanos capítulo 7. Dice que la ley, Agar se enseñoreaba de su marido, de Abraham, se había posicionado. Y entonces la gracia estaba sujeta a Agar, la gracia Sara, la gracia, el espíritu, estaba sujeta a Abraham, pero por medio del viejo pacto. ¿Por qué? Porque dice que el marido vivía. Tenemos que desarraigar esa creencia. Vamos a ir descubriendo quién en realidad muere y resucita. Porque tú sabes que si un poco de levadura leuda toda la masa, tú sabes lo que es levadura, es un hongo que se fermenta. Tú puedes tirar un poquito de levadura y ese hongo se va multiplicando y termina leudando toda la masa. Tú no necesitas tirarle mucha levadura o a toda la masa tirarle levadura. Tú necesitas tirar un poquito de levadura y ella se encargará de multiplicarse a través de una fermentación alcohólica de ese hongo que termina leudando toda la masa. Si a ti te dijeron lo que sea que te haya dicho la religión, sea quien sea, hermano, todo eso es falso. Hemos escuchado por 2000 años que el centro del universo doctrinal es Jesús. Hermano, eso es un error. Es Abraham. Y fíjate que yo uso los términos humanos para tratar de explicarte y luego acomodarlo. Dice que la ley se enseñoreaba del hombre mientras éste vivía. Ese hombre es Abraham. Y dice que era porque la mujer casada, el nuevo pacto, Sara, Jesucristo, son sinónimos. Dice que estaba sujeta a la ley. Dice al marido, dice que porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, mientras el marido vive. Fíjate, está hablando de Abraham. Pero si el marido muriere, ella, ¿tú sabes quién es ella? El nuevo pacto, Sara, Jesucristo. Dice, pero si el marido muriere, ella queda libre de la ley, es decir, queda libre de Agar, queda libre del viejo pacto, porque allá dice en Gálatas, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Cuando Abraham muere, hermano, entonces el nuevo pacto que estaba sujeto por el viejo pacto queda libre de la ley, de la sujeción que tenía al viejo pacto, y de tal manera que si se uniere a otro marido, fíjate, no te está hablando de otro marido, lo que sucede es que cuando Abraham muere, entonces el Espíritu es porque es introducido Jesús y viene el Espíritu, Cristo, a resucitarlo. La introducción del Hijo al mundo, del primogénito, de la mente de Jesús, lo que hace es matar a Abraham. Y cuando Cristo es depositado en esa mente, le da vida. Y cuando resucita, ese es el otro marido. Pero el marido no era Cristo, era Abraham. Te estoy tratando de ordenar esa grosería doctrinal que te enseñaron mal por 2000 años. Bueno, tú no tienes 2000 años, pero se ha venido enseñando por 2000 años. Entonces dice que Sara, el nuevo pacto, ya puede pasar a ser del que resucitó de los muertos. Y tú dices, no, hermano, pero es que el que resucitó de los muertos era Jesucristo. Hermano, eso es parte de la mentira que te dieron. En realidad el plan de Dios y el centro de todo era Abraham. Recuerda cuando dice, y aquí viene la segunda pregunta, cuando dice en Romanos capítulo 9, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al que lo formó, que es el alfarero, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa? Esa masa se llama Abraham. Abraham, la masa o el evangelio es lo mismo. Y dice que de esa masa él haría un vaso de honra y un vaso para deshonra. Esa masa es Abraham
teniendo hijos, un vaso para deshonra con Agar y un vaso para honra con la libre, que a ella le llaman Sara, pero que en realidad es una alegoría los nombres porque son los dos pactos, el viejo pacto y el nuevo pacto. El viejo pacto comenzó en la mente de Pablo cuando él pone el fundamento, pero lo que le dieron fue la mente de Adán, con error, con pecado, y entonces Pablo lo que hace es que no se pudo quedar callado y empezó a predicar y visitaba, dice él, las iglesias y les traía el mensaje, pero entonces decía, miren, pero es que yo no les pude hablar como espirituales, yo les puedo hablar como carnales, como a niños en Cristo. Pablo habló como un carnal y luego dice, eso está en 1 Corintios 3:1, y luego llega al 1 Corintios 3, 7, 8 y dice, miren, yo planté, pregúntate, ¿qué plantó? Si él no pudo hablar como espiritual, lo que plantó fue la carne. Y ahí tú fuiste, ahí Abraham fue partícipe de carne y sangre. Fíjate, los hijos participaron de carne y sangre, Hebreos 2:14. Pero esos hijos eran Abraham, esos hijos eran la misma masa que era necesario que participara de carne y sangre. Dice que de la misma masa hace un vaso de honra y uno para deshonra. Esos son los resultados, los hijos que produce Abraham con las dos mujeres, que son los dos pactos. Quien muere y resucita es Abraham, porque Abraham muere con el viejo pacto y Abraham resucita con el nuevo pacto. La masa donde se manifestaría un vaso de honra y otro para deshonra es el mismo evangelio. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de Adán leuda a Abraham porque trae como consecuencia la ley de Moisés o a Moisés. Pero también dice que si la primicia es santa, es decir, si tú empiezas a corregir un punto, porque un punto mal explicado te dañó toda la doctrina, hermano, te dañó toda la masa. Si tu centro del universo es Jesús, entonces esa es la levadura que tú tienes y dejaste de lado a Abraham, que es la palabra. Fíjate, tú me dirás, pero ¿por qué Vinicio está diciendo que lo importante no es Cristo, no es Jesús, no son los pactos? Porque carne y sangre no heredan. Tú sabes que carne es la combinación de Adán y Moisés y sangre es la combinación de Jesús y Cristo. Pero eso no hereda, hermano. Por eso dice que la corrupción no hereda la incorrupción. El que hereda es la masa que está leudada. Tú no tienes que enfocarte en los pactos. Eso Dios te dará el cuerpo, la mente, de acuerdo a lo que tú estás sembrando. Tú siembras el grano desnudo y Dios le da el cuerpo que Él quiere. Es decir, Dios te hace de honra o de deshonra. Por eso dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Tú luchas contra carne y sangre, hermano, tú no puedes luchar contra carne y sangre. Dice que carne y sangre se oponen, los deseos de la carne son contra los del espíritu. Y estos se oponen para que no hagáis lo que quisierais. ¿Tú quieres luchar contra eso? No puedes. Ese es el control que Dios tiene sobre nosotros. Carne y sangre no heredan el reino. La corrupción no hereda la incorrupción. Tú tienes que enfocarte en Abraham, en la masa, en el evangelio. Los hijos de Dios son Abraham. Los hijos de Dios son el mismo evangelio cuando llega el nuevo pacto e implanta el fruto del Espíritu. Fíjate qué tremendo. Romanos 7:4 dice, termina diciendo, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, a Agar, a donde estaba sujeto Abraham. ¿Tú sabes por qué dice que estábamos confinados bajo la ley? Porque Abraham, que eres tú, dice que la ley se enseñoreaba de ti. Y entonces, como se estaba enseñoreando, el nuevo pacto ya estaba presente, pero no se percibía, porque dice que estaba sujeto a la ley, mientras Abraham vivía. Romanos capítulo 7, del 1 al 4. Pero si Abraham moría, fíjate, Jesús fue el encargado de darle muerte a Abraham, y Cristo le da la vida porque es el desarrollo del nuevo pacto.
Y entonces dice que cuando Abraham muere, entonces la que estaba sujeta a la ley podía ser sin caer en adulterio. Así también vosotros, verso 4, hermanos míos, o sea, Abraham, habéis muerto a Agar, a la ley, mediante el cuerpo de Cristo, cuerpo sinónimo de mente. 1 Corintios 15:40, hay cuerpos terrenales y cuerpos celestiales, pero una es la gloria del terrenal, es decir, Agar, que te condena a obras, y otra es la gloria del espíritu, del cuerpo celestial, que es el que te da vida y te resucita, te mata, te resucita y libera al nuevo pacto. Pero todo eso viene con el orden de Melquisedec. Eso no viene porque a ti te da la gana. La masa de la que Dios crearía un vaso para honra y uno para deshonra es Abraham, quien muere y que se tipifica como crucifixión es Abraham. Hebreos 6:1, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Quién deja los rudimentos? ¿Los deja Cristo o los dejas tú? Los deja Abraham, porque es cuando abandona y echa a la esclava con su hijo para que herede el hijo de la libre. Y luego dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Nuevo pacto. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Eso es Agar. De la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno, etc. Quiere decir que tú ves esas doctrinas desde el punto de vista de Agar y no desde el punto de vista de Sara. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, es decir, que fueron rescatados, que pasaron a ser del nuevo pacto, no el nuevo pacto, tú pasaste a ser del nuevo pacto. Y dice que y gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Dice que es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. O sea, en la ley es imposible que tú seas renovado. Crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vergüenza, vituperio. Te estás crucificando una vez más, dice. Crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. El Hijo de Dios eres tú, hermano. Tú estás confundido cuando tú dices, no, el Hijo de Dios es Jesús, pero el Hijo de Dios también soy yo. Pues si el Hijo de Dios es Jesús y tú también, pues Jesús y tú son idénticos, son hermanos. Tú tienes que caer en un razonamiento doctrinalmente correcto a través del régimen del Espíritu. Yo quiero que tú entiendas esto. Y fíjate que yo no caigo en la estupidez de amenazarte, como aquella señora que dice, ya está advertido. Si usted no se somete, no, hermano, esto no depende del que quiere ni del que corre. Esto es de la misericordia de quien Dios escogió antes de la fundación del mundo. Lo predestinó. ¿Tú sabes a quién predestinó el Señor? Predestinó su palabra. O sea, te predestinó a ti, porque los hijos de Dios son el fruto, que son el resultado, el derivado, el hijo de Abraham. Por eso dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo, la mente de Cristo, para que seáis de otro. Ahí te lo está diciendo, del que resucitó de los muertos. Es el mismo Abraham que muere y resucita y que puede unirse entonces al nuevo pacto, para que llevemos fruto para Dios. Ese es el fruto llamado diezmo allá en Hebreos capítulo 7. Cuando Melquisedec, el orden, porque es un orden, sale a introducir al Hijo, la mente llamada Jesús, para que Cristo pueda habitar ahí. Por eso dice, en Él habita corporalmente, el cuerpo es el cuerpo celestial llamado Jesús, y habita Cristo, le da vida a Abraham, lo mata, le da vida. Por eso dice que fuimos sepultados en la muerte por el bautismo, en el cual también fuimos resucitados. Le da muerte y le da vida. Y entonces la mujer casada, que es el nuevo pacto, puede pasar a juntarse con el que resucitó de los muertos. Ese no era Cristo, hermano, ese eras tú. Ese es Abraham. Y tú sabes el resultado de eso. Tú puedes llevar fruto para Dios. El fruto del labio. Por su fruto
por lo que habla, por lo que entiende, por el discernimiento, nos conoceríamos nosotros. Ese es el diezmo. No permitas que te estén robando, hermano. Mira, a mí me robaron miles de dólares, miles de dólares. Yo llegué a sembrar hasta $2,000 en una sola siembra. Tú sabes que yo trabajaba y me esforzaba porque yo quería llevar más plata, más dinero, engordando a un corrupto. Al cual yo le llamaba padre. Y a otro corrupto que estaba aquí recogiéndole el dinero, que era mi amigo y que ahora no quiere saber nada de mí porque no entiende, porque solamente los vasos de honra entienden el orden de Melquisedec. Fíjate, si tú eres hijo de Abraham por medio de la fe, pero la fe es de Dios, significa que la masa que daría vasos de honra y de deshonra es el mismo Señor, es la palabra de Dios. Por eso dice que es el templo de Dios. Abraham es el templo. Espera una tercera parte de este programa porque es algo muy interesante. Fíjate, hoy yo no usé Biblia, simplemente te traje las ideas para tratar de ordenarlas y en el próximo programa sellar este mensaje para que tú puedas entender de una vez que el que murió y resucitó de los muertos era Abraham, que es sinónimo de la masa que daría vasos de honra y de deshonra, que es sinónimo de Jesucristo mismo también. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero ¿cómo te vas a unir al Señor si no es a través de Abraham? Porque Abraham y el Señor es lo mismo. Suscríbete a mis canales. Soy Vinicio Barrera desde El Salvador. Mi programa se titula La Gracia y el Régimen del Espíritu en YouTube. Suscríbete. Envía tus preguntas. En Facebook, La Gracia y el Régimen del Espíritu. En Twitter, se llama así, pero para ingresar tú tienes que escribir @Vinicio Barrera 5. Soy Jesús Vinicio Barrera, tu servidor, hablándote desde el orden de Melquisedec. Un gusto, te declaro completo y santo.